Hay cosas que consciente o inconscientemente se han quedado en el colectivo subconsciente de los santos de los últimos días. Incluso a veces compartimos ciertas cosas o enseñanzas como si fueran oficiales, cuando en verdad no lo son. El día de hoy vamos a derrumbar tres mitos con respecto a la segunda venida. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, el día de hoy a un nuevo video de este canal El Preludio, cuyo único propósito y finalidad es acelerar la preparación espiritual individual para los eventos que precederán a la segunda venida. El día de hoy quiero agradecerles a todos por sus comentarios y por su apoyo en todo lo que humildemente les puedo compartir. Bueno, sin más preámbulo, el día de hoy quiero comenzar una serie de videos tratando de derrumbar algunos mitos que a veces, como lo dije al principio, en el subconsciente colectivo de los santos de los últimos días, pensamos que son verdades cuando en realidad no lo son. Y hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Bien, el primer mito. En Doctrinas y Convenios 88 y 91 dice lo siguiente, la escritura que está debajo. Y todas las cosas estarán en conmoción y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Una de las cosas que pudiésemos llegar a pensar, y algunos suelen pensar, que todavía no hemos visto el cumplimiento de este momento, de que desfallecerá el corazón de los hombres. Todavía no hemos visto que el corazón de los hombres falle o desfallezca. Entonces, vamos a ver algunas citas que van a darnos la respuesta y a derrumbar por completo este mito. En el 2009 nos dijo el elder Holland, las profecías sobre los últimos días a menudo hacen referencia a calamidades de gran escala, tales como terremotos, hambre e inundaciones. Estas a la vez pueden estar relacionadas con la vasta agitación económica o política de uno u otro tipo. Entonces, nos habla en esta cita el elder Holland de que se hace referencia las escrituras de los últimos días a situaciones de gran escala, tanto naturales como agitación económica o política. Les pregunto a ustedes, ¿estamos viviendo estas situaciones y esta conmoción de eventos naturales? Déjenmelo saber en los comentarios. Sigue diciendo el elder Holland, y esta cita la voy a poner en grande porque es largo el texto. Dice lo siguiente: pero existe una clase de destrucción de los últimos días que siempre me ha sonado más personal que pública, más individual que colectiva, una advertencia que quizás se aplique más dentro de la iglesia que fuera de ella. El Salvador advirtió que en los últimos días, aún los que son del convenio, los escogidos mismos, podrían ser engañados por el enemigo de la verdad. Si pensamos en ello como una forma de destrucción espiritual, eso podría arrojar luz sobre otra profecía de los últimos días. Piensen en el corazón como el centro figurativo de nuestra fe, el lugar poético de nuestras lealtades y valores. Entonces consideren la declaración de Jesús de que en los últimos días desfallecerían los hombres. Y aquí entonces nos dice el elder Holland que más allá de los eventos que pueden ocurrir, más allá del dominio propio de los eventos naturales, de la política o de la economía, hay algo que puede ocasionar un peligro mayor, y esta destrucción espiritual. Y esta destrucción espiritual radica en el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? ¿Cerca del Señor? ¿A mitad de camino del Señor? ¿Lejos del Señor? ¿En dónde está nuestro corazón el día de hoy? ¿Somos leales al Señor? Y de esto se trata en esta cita del elder Holland cuando habla de que el corazón de los hombres desfallecerá en los últimos días. De los más de 17 millones de santos de los últimos días que hay en los registros de la iglesia, ¿cuál es el porcentaje de actividad de la membresía en general? Y ahí pueden darse cuenta
de qué tan lejos o tan cerca están nuestros corazones del Señor. Dice el Dermaconqui en 1980, vivimos en una época de maldad y perversidad. La mayoría de los hombres son carnales, sensuales y diabólicos. Han olvidado a Dios y se deleitan en los deseos de la carne. Y luego menciona una serie de pecados que no puedo mencionarlas por temas de la plataforma, pero están ahí en donde dice el crimen, la inmoralidad y continúa. Dice, se está convirtiendo rápidamente en la norma de la vida entre los malvados e impíos. Es decir, el pecado se está convirtiendo en norma de vida. El mundo pronto será tan corrupto como lo fue en los días de Noé. Hermanos, entonces es interesante ver esta declaración porque el Elder McConkie en 1980 nos estaba diciendo que va a llegar un punto en donde la misma condición que existía en los días de Noé, eh, estaremos nosotros como sociedad. Y lo estamos viendo ahorita, hermanos. Yo creo que si no estamos ya convertidos en los días de Noé, estamos muy cerca de convertirnos, porque estamos viendo cómo el pecado se ha legalizado y es ley, y, y la maldad se ha masificado, padres contra hijos y viceversa. Así que creo que ya estamos viviendo estos días tan corruptos como lo fueron en los días de Noé. Déjame saber en los comentarios qué piensas tú. ¿Estamos viviendo una época similar a la maldad que se vivió en la época del profeta Noé? Dice el Elder Benson, vivimos en una época en la que, como predijo el Señor, el corazón de los hombres desfallece, no solo físicamente, sino también en el espíritu. Muchos están renunciando a su valor para la batalla de la vida. Luego menciona cuál es esta batalla que se está perdiendo. En amarillo está sombreado. Es una de las principales causas de muerte de los estudiantes universitarios. A medida que se acerca el enfrentamiento entre el bien y el mal, con sus pruebas y tribulaciones acompañantes, Satanás se esfuerza cada vez más por vencer a los santos con desesperación, desánimo, abatimiento y depresión. Entonces, hermano, estos ataques, estas causas que van a llevar a que el corazón desfallezca, no solamente vienen por alejarnos del Señor, sino también vienen como consecuencia de los esfuerzos de Satanás por sentir, eh, eh, por sentir en esta época estos elementos que dice al final: desesperación, desánimo, abatimiento y depresión. Entonces, de estas causas también producen que el corazón desfallezca. Y estamos viviendo, hermano, ya esa época. Recientemente conversaba con una amiga y me decía que estaba sintiendo todo lo que dice justamente esta cita, lo ha estado sintiendo. Así que nadie está exento de pasar por estas emociones y sentimientos en estos últimos días. Sigue diciendo el presidente Benson. Sin embargo, de todas las personas, nosotros, los santos de los últimos días, deberíamos ser los más optimistas y los menos pesimistas. Pues si bien sabemos que la paz será quitada de la tierra y el diablo tendrá poder sobre su propio dominio, también se nos asegura que el Señor tendrá poder sobre sus santos y reinará en medio de ellos. Entonces, hermano, esto lo que dice el presidente Benson tiene que ver con lo que el presidente Russell M. Nelson enseñó hace algunas conferencias generales en el 2023. Piensen de manera celestial. Eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras el presidente Benson. Más allá de las situaciones que podamos tener, particularmente en nuestro contexto diario, en nuestra familia, en las sociedades en donde vivimos, debemos siempre pensar que esto no va a ser eterno. Esta situación no va a permanecer para toda la vida ni hasta el fin de la era de la Tierra. Esto en algún momento va a cesar. Y vamos a hablar ahora un poco de eso. Mito número 2. Y algunos lo he escuchado mencionando esto. Solo los miembros de la iglesia sobrevivirán a la segunda venida y entrarán en el milenio. No habrá obra misional. Aquí hay una combinación de dos mitos: el que solamente los santos se van a salvar y van a vivir con el Señor en el milenio, y
por ende no va a haber obra misional. Vamos a ver varias citas que van a derrumbar completamente este mito. José Smith, el profeta de la restauración, nos dice: expliqué en cuanto a la venida del Hijo del Hombre y también de que es falsa la idea de que los santos se escaparán de todos los juicios, mientras los inicuos sufren, porque toda carne está sujeta al padecimiento, y los justos apenas escaparán. Aún así muchos de los santos se librarán, pues los justos por la fe vivirán. Sin embargo, muchos de los justos caerán presa de las enfermedades, las pestilencias, etc., por motivo de la debilidad de la carne, mas no obstante se salvarán en el reino de Dios. Aquí lo dice muy claramente el profeta José Smith. Es falsa la idea de que solamente los santos se van a salvar y los inicuos van a sufrir. Incluso lo vimos cómo se aplicó esto durante el confinamiento y la enfermedad que nos mantuvo encerrados durante tantos meses. ¿Cuántas personas justas no perecieron durante esa enfermedad? Miles. Es decir, incluso santos de los últimos días fallecieron a través de esa enfermedad. Así que esto se aplicó en el año 2020 y estoy seguro que vamos a seguir viviendo este tipo de circunstancias en el futuro. Si a ustedes o a mí les toca perecer, no nos preocupemos. Al finalizar, el profeta José Smith nos dice: mas no obstante, es decir, no se preocupen si nos toca perecer en las futuras pandemias, epidemias o juicios sobre la tierra. Se salvarán en el reino de Dios si hemos sido justos. Dice el elder Maxwell: entendemos por supuesto que habrá muchos no miembros de la iglesia que vivirán durante el milenio, pero habrá una clara voluntad por parte de todos los hombres y mujeres buenos y decentes de todas las razas, credos y culturas de acatar una ley terrestre. Entonces, vemos que aquí el elder Maxwell nos dice que muchas personas no miembros de la iglesia van a estar presentes durante el milenio. Sin embargo, van a obedecer de manera voluntaria la ley terrestre que va a regir durante el milenio. Nos dice el presidente Joseph Fielding Smith: algunos miembros de la iglesia tienen una idea equivocada respecto al milenio y piensan que cuando venga, todas las personas serán barridas de la tierra, excepto los miembros fieles de la iglesia. Pero no es así. Habrá millones de personas de toda clase y de todo credo a las que se les permitirá quedarse sobre la faz de la tierra, pero serán aquellos que hayan vivido vidas puras, aquellos que hayan estado limpios de iniquidad y corrupción. Entonces, hermanos, aquí nuevamente se cae por completo ese mito que dice que solamente los santos van a vivir con el Señor durante el milenio. Dice que hay una idea equivocada, el presidente Joseph Fielding Smith, de entre los santos con respecto al milenio. Dice que incluso personas que han sido fieles, no miembros de la iglesia, lo que dijo el elder Maxwell, van a vivir durante el milenio. Entonces, sigue diciendo: finalmente, sin embargo, el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas llenan el mar, pero habrá necesidad de predicar el Evangelio aún después de que el milenio sea iniciado, hasta que todos los hombres sean convertidos o fallezcan. Y esta predicación, si viste la serie de Los Ángeles con Trompeta, te darás de cuenta que en el episodio último, en el día lunes, en el episodio número 11, hablé cómo incluso en las cuatro ocasiones que estos 7 ángeles tocan su trompeta, luego de la venida del Señor Jesucristo, un ángel, que es el quinto ángel, ¿verdad? Anuncia la predicación del Evangelio después que el Señor haya venido durante el milenio. Así que ahí corrobora nuevamente lo que el presidente Joseph Fielding Smith nos enseña. El elder McConkie continúa diciendo: por lo tanto, habrá muchas iglesias en la tierra cuando comience el milenio. La falsa adoración continuará entre aquellos cuyos deseos son buenos, que son hombres honorables de la tierra,
pero que han sido cegados por la astucia de los hombres. Las plagas reposarán sobre ellos hasta que se arrepientan y crean en el Evangelio o sean destruidos. Como dijo el profeta, de ellos se deduce que la obra misional continuará durante el milenio, hasta que todos los que queden se conviertan. Entonces la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esto está en el libro de McConkie, El Mesías Milenario. Así que él lo menciona de una manera tajante: la falsa adoración va a continuar. Es decir, personas justas, ¿verdad? Justas, o los hombres honorables de la tierra, como lo dice la revelación de Doctrinas y Convenios, son personas buenas y justas. Sin embargo, van a ejercer su albedrío, adorando o manifestando su fe en otras denominaciones. Entonces, por eso va a ser necesario la predicación del Evangelio. El presidente Nelson nos dijo en el 2002: ¿existirá la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en el milenio? Hace una pregunta a él, y él mismo la responde: esta iglesia no será movida de su lugar, incluso a lo largo del milenio. Hermanos, esta iglesia no será movida del lugar. Así que este es el reino de Dios sobre la tierra, y como lo hemos visto en episodios anteriores, por ahora solamente rige el reino de Dios la parte eclesiástica, a través de la revelación y del sacerdocio. Sin embargo, durante el milenio, todos los reinos sobre la tierra van a ser entregados al Señor, y va a regir también la parte política. Así que este reino no va a ser movido durante el milenio. Mito número 3. Y presten atención acá, hermanos. Las señales de la segunda venida son solo sobrenaturales o inexplicables. Y esto es interesante, y podemos incluso ustedes y yo caer en esta trampa, en este mito. ¿Cuál mito? El de esperar cosas maravillosas y decir: esto sí es una señal, porque es maravilloso, es inexplicable, es sobrenatural. Pero esto no es una señal, porque es cotidiano, siempre lo hemos visto, y, y bueno, no es una señal. Vamos a ver cómo se derrumba a través de varias citas este mito. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: las palabras de los profetas se están cumpliendo rápidamente, pero se llevan a cabo sobre principios tan naturales que la mayoría de nosotros no lo vemos. Principios naturales. Principios naturales que la mayoría de nosotros no lo vemos. Para nosotros puede ser natural algo que estamos viviendo. Un ejemplo: de pequeño, si hemos sido llevados al templo a ser sellados como familia, y nuestra familia continuamente va al templo, para nosotros puede ser natural o normal asistir al templo. Sin embargo, eso puede ser, y es de hecho, parte de las profecías anunciadas en los últimos días: la construcción de templo, de casa del Señor sobre la tierra, y sobre todo la aceleración en las obras de construcción. Entonces, a veces estas cosas pueden ser tan naturales para nosotros, que no los vemos, hermano. Y aquí el presidente Nelson nos ha dicho: están viendo lo que está aconteciendo ante nuestros ojos. Y a veces no lo vemos porque son naturales, cotidianas o comunes para nosotros. Y debemos derrumbar este mito. Voy a colocar en grande esta cita porque es larga y la letra es pequeña. Dice el presidente Joseph Fielding Smith: muchos parecen pensar y decir, y a juzgar por sus acciones, están seguros que el mundo está destinado a continuar en su condición actual durante millones de años antes de que llegue el fin. Hable con ellos, escuchen lo que tienen que decir estos hombres eruditos del mundo. Hemos tenido tiempos peores, dicen. Estás equivocado al pensar que ahora no hay más calamidades que en tiempos anteriores. No hay más terremotos. La tierra siempre ha estado temblando, pero ahora tenemos facilidades para recoger las noticias que nuestros padres no tenían. Estas no son señales de los tiempos. Las cosas no son diferentes de los tiempos anteriores. Y así el pueblo se niega a prestar atención a las advertencias que el Señor tan bondadosamente les da. Y así cumplen las escrituras.
Mis queridos amigos, yo esto lo he visto. Yo esto lo he visto y lo he escuchado. Carlos, siempre ha habido terremotos. Es más, en el pasado, donde yo vivo, en Chile, ha temblado siempre. Esto no son señales de los últimos días. Siempre ha existido los terremotos, las tormentas, los huracanes, por ejemplo, en los que viven en los Estados Unidos. Esto no son señales porque siempre lo hemos vivido. Hay cosas que están aconteciendo ante nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Y así el pueblo se niega a prestar atención, dice el presidente Joseph Fielding Smith. No omitamos de manera consciente todas estas señales, hermano. Se nos está dando la oportunidad de ver en primera fila lo que está aconteciendo. El elder Rasban dijo, Daniel profetizó que la iglesia del Señor se levantaría en los últimos días como una pequeña piedra del monte cortada no con mano. El que miembros de la iglesia de todo el mundo estén hoy viendo y escuchando la conferencia es un testimonio profundo de que las palabras de Daniel se están cumpliendo. El que los miembros de la iglesia estén viendo y escuchando la conferencia es el cumplimiento de la profecía de Daniel. Se dan cuenta cómo una profecía tan compleja que no todos logran entender, esta piedra cortada no con mano, inundando la tierra. Bueno, una de las maneras en que se está cumpliendo es cuando nosotros accedemos a escuchar la conferencia y a ver la conferencia general desde nuestros hogares incluso. Esta conferencia, este discurso fue dado en el 2020, así que estábamos en plena pandemia en nuestros hogares viendo esta conferencia. Sigue diciéndole el de Rasban. El apóstol Pablo escribió que en la plenitud de los tiempos Dios reuniría todas las cosas en Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sentí poderosamente esas profecías cuando participé en la dedicación del templo de Roma, Italia. Todos los profetas y apóstoles estaban allí dando testimonio de Jesucristo, el Redentor del mundo, como lo hicieron Pedro y Pablo. La iglesia es un ejemplo vivo de esta restitución, hermanos y hermanas, y nuestros miembros son testigos de esas profecías divinas de hace tanto tiempo. Se dan cuenta cómo el presidente, el elder Rasban, ve una profecía de Pablo para los últimos días donde todas las cosas se reunirían en Cristo. Y una de las maneras en que esa profecía se cumplió, en palabras del elder Rasban, es cuando los 15 apóstoles, videntes y reveladores, profetas videntes y reveladores, estaban por única vez, y él ha sido la primera vez en la historia de la iglesia, en un solo lugar fuera de los Estados Unidos, nada más y nada menos en Roma, Italia. El elder Rasban dice, de esa manera sentí que esta profecía se estaba cumpliendo. Hermanos, dice, nosotros al finalizar la cita estamos siendo testigos de esas profecías divinas de hace tanto tiempo. ¿Nos estamos dando cuenta de lo que está pasando ante nuestros ojos? Vuelve a mi mente esta pregunta del presidente Nelson. El presidente Nelson, para finalizar, dice, vivimos en el día que nuestros antepasados con ansiosa expectativa han aguardado. Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi solo vio en visión. Ustedes, mis hermanos y hermanas, se hallan entre esos hombres y mujeres y niños que Nefi vio. Piensen en ello. Si se dan cuenta, en el mensaje en donde hablé sobre la preparación para el milenio, aquí el presidente Nelson habla, hombres, mujeres y niños, todos nosotros fuimos vistos por Nefi y todos nosotros estamos viendo todas las cosas acontecer ante nuestros ojos, las señales que nuestros antepasados han esperado. Del otro lado del velo ellos están emocionados, dice, ansiosa expectativa han tenido. Y nosotros estamos aquí, de este lado del velo, ahorita, presenciando todas estas cosas. Hermanos, entonces,
No esperemos que hay señales que son grandes, maravillosas, inexplicables. Sí, sin embargo, la gran mayoría son imperceptibles y por eso de ahí radica la importancia de tener el Espíritu Santo con nosotros para poder discernirlas y poder saber lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Este era el video que quería compartirles el día de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué te pareció, cuál de los mitos tú has escuchado, cuál de los 3 mitos tú has escuchado, has visto en tu familia, en tu barrio, entre tus amistades, o incluso tú mismo en alguna ocasión has compartido o has pensado de manera consciente o inconsciente sobre estas cosas. Compártelo con las personas que lo consideres prudente y necesario y déjamelo saber en la caja de comentarios qué te pareció este video. Nos vemos en un próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy.